Esta semana vamos a visualizar prácticamente a partir del requisito 613, donde inicialmente lo que vamos a hacer es enfocarnos en ver en el requisito 613 cuáles son los temas legales asociados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como ustedes bien ya saben, tenemos diferentes disposiciones legales que cumplir, las cuales están enmarcadas principalmente en el Decreto Ley 16998 y los diferentes reglamentos. Pero lo que nos plantea 45.000 es que nosotros debemos gestionar el cumplimiento de los requisitos legales. Ya habíamos revisado que en la política tenemos que comprometernos a cumplir los requisitos legales. Posteriormente, en lo que significan los resultados previstos, uno de los resultados previstos está ligado al cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a trabajar es básicamente en el proceso de cómo vamos a realizar la respectiva identificación, la aplicabilidad a la empresa y posteriormente lo que significa el cumplimiento de los requisitos legales. En ese entonces, lo que estamos visualizando y lo que nos pide la norma es que debemos establecer, implementar, mantener y mejorar un proceso para la gestión de los requisitos legales. Este proceso para la gestión de los requisitos legales va a estar en primera etapa como una tarea de arranque, tenemos que determinar cuáles son los requisitos legales que nos aplica a la organización, es decir, de todo el conjunto de requisitos que hemos identificado, tenemos que ver cuáles son los que nos aplican. Por ejemplo, en la 16998 ¿nos aplica? Claro que sí. Las NTs, las normas técnicas de seguridad en la construcción, ¿nos aplican? Bueno, si estás en una actividad o en el rubro de construcción, sí. Caso contrario, no te aplican. Por ejemplo, lo que significa el reglamento de uso de explosivos, no me aplica. Entonces, dependiendo de tu rubro, tu actividad, y no se olviden lo que aplica a tu empresa y a los peligros asociados a tu organización, vamos a determinar cuáles son los requisitos legales que nos va a aplicar. Luego debemos tener acceso a los requisitos legales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos poder tener y acceder a los requisitos legales y los otros requisitos. Algo que es importante recordar es que los requisitos legales queda claro. Los otros requisitos son aquellos que la organización suscriba de forma voluntaria, como por ejemplo pueden ser los acuerdos, los anexos de seguridad y salud que tengamos con algún contrato con un cliente, o pueden ser los requisitos de tu casa matriz u otros que tu organización de forma voluntaria decida adoptarlos. Después de determinar y tener acceso a los requisitos legales, tenemos que determinar cómo me aplican. ¿Qué partes de la legislación me aplica? O, por ejemplo, ¿a tu organización le aplica toda la 16998? ¿A tu organización le aplican todos los requisitos que están descritos en la Ley General de Higiene? ¿Te aplican? Entonces ahí tenemos que ver cómo me aplican, qué partes me aplican y a qué áreas de mi empresa me aplican. Por ejemplo, la parte de calderos no me va a aplicar a las oficinas que tengo, no sé, en la regional de Santa Cruz. O, por ejemplo, la parte asociada a hornos y secaderos no me va a aplicar en la regional que tengamos en La Paz o en la regional que se tiene en Cochabamba o en Tarija. Entonces tenemos que ver justamente cómo me aplica. Acá vamos a conocer los requisitos, vamos a listar los requisitos legales que ustedes ya conocen. Aquí vamos a definir cómo me aplican, en qué partes y a qué partes de la empresa me van a impactar. Luego, este inciso es fundamental porque nos dice debemos tener en cuenta los requisitos legales al momento de implementar. Entonces, la base mínima de los criterios asociados a las condiciones de seguridad y salud del trabajo van a ser los mínimamente descritos en los requisitos legales. O sea, debemos en todo el proceso, miren, cuando establezcamos, implementamos, mantenemos y mejoremos continuamente el sistema de gestión, el alimento principal para establecer, implementar y mantener el sistema de gestión en lo referido a condiciones de seguridad y de gestión son los requisitos legales. Entonces, por eso nos dice tener en cuenta. Este tener en cuenta es mandatorio. Entonces, identificamos, tenemos acceso, determinamos cómo me aplican y los voy a tener en cuenta durante todo el proceso de implementación. Producto de esto, vamos a mantener y conservar información documentada. ¿De qué? De los requisitos legales y otros requisitos y tenemos que asegurarnos que se actualizan, es decir, que tiene que haber una actualización donde vamos a nosotros definir una frecuencia y una periodicidad de la actualización. Debería ser, no sé, bimestral, trimestral, semestral, pero tampoco dejar mucho espacio para no esperar tener
un largo periodo para recién enterarnos que existe alguna nueva disposición legal. Entonces, ese es el proceso específico que nos habla la norma. Es fundamental que ustedes puedan revisar el anexo, el A613 de la norma, y también acá se les deja un pequeño link donde ustedes pueden revisar el capítulo 2. Es un diagnóstico de seguridad del trabajo que se hizo hace unos 5, 6, 7 años, si no mal recuerdo, donde hay un capítulo 2 donde nos habla de forma muy general la situación legal en Bolivia. Obviamente no están las últimas disposiciones asociadas a lo que es las NTS, pero es de gran utilidad para que ustedes puedan hacer la respectiva revisión. Y también, durante todos los diferentes 5 módulos que ya han cruzado, también han analizado los diferentes requisitos legales. Es importante que para que podamos entender, como les digo, en este módulo no les vamos a explicar cuáles van a ser el detalle, pero bueno, hemos invertido un tiempo en la primera semana para ver un pequeño resumen de los requisitos legales. Pero ahora vamos a ver cómo vamos a gestionar este proceso de cumplimiento de los requisitos legales. No se olviden que el sistema se compromete a cumplir los requisitos legales en la política, pero lo que vamos a trabajar es en un proceso para poder administrar y gestionar el cumplimiento legal. En ese sentido va a existir este procedimiento. Es un procedimiento que tienen que leerlo, que se está subiendo en la plataforma como parte de los ejercicios, para que puedan ustedes leer, asuman que este es el procedimiento que está en su empresa, tienen que repasar para que vean cómo se organiza el proceso de gestión del cumplimiento de los requisitos legales. Bien, seguidamente estamos entrando a lo que significa el proceso de planificación, haciendo un pequeño repaso. No se olviden que en el 611 hemos visto lo que son los riesgos y las oportunidades al sistema de gestión y sus resultados previstos. En el 612 hemos visto los peligros, riesgos EST, las oportunidades EST, donde hemos priorizado los riesgos y las oportunidades que deberíamos abordar. En el 613 hemos identificado los requisitos legales, hemos visto cómo nos aplican y luego tenemos que tenerlos en cuenta durante la gestión del sistema. Ahora, el 614 es básicamente un sumador donde va a capturar todas las acciones que van a ser precedentes o que se van a definir entre del 611 al 613. Entonces, la organización debe planificar acciones ¿para qué? Para abordar los peligros y riesgos SST y oportunidades SST que estos han salido del 612, para abordar los riesgos y otras oportunidades que surgieron del 611, para implementar los requisitos legales, aquí tenemos los requisitos legales que surgieron del 613, y también para tener y dar respuesta ante emergencias, a aquellas emergencias identificadas en el 6121, lo que es la identificación de peligros, y también los riesgos y oportunidades que salgan que se generen o que tengamos a partir del análisis del contexto. Esto ya habíamos visto que justamente parte del 611 es tomar en cuenta los riesgos y oportunidades que se pueden generar a partir del contexto. Entonces, como podemos ver, este es un sumador. Al plantear estas acciones tenemos que tomar en cuenta la jerarquía de los controles, ver las mejores prácticas y tenemos que lograr que esta planificación se integre en los diferentes procesos de la organización, en los procesos de negocio de la organización. Y ojo, todas las acciones que planteemos para abordar estos temas, tenemos que evaluar la respectiva eficacia. Este es un resumen donde básicamente podemos ver que el 614 es un sumador. Este es el 611 donde vemos los diferentes riesgos y oportunidades que salen del contexto externo e interno, de los requisitos legales y otros, y de lo que son los riesgos y las oportunidades del sistema de gestión de SST. Luego aquí tenemos lo que significa la parte referida a los peligros y riesgos que se tienen que salen del 612. Ahí tenemos posteriormente los requisitos legales y otros que vamos a cumplir, las situaciones de emergencia. Entonces acá vamos a trabajar y vamos a enfocarnos en lo que significa el punto referido a lo que son los planes de acción. Luego, para estos riesgos, para los peligros y riesgos EST, también van a salir los planes de acción, los requisitos legales y otros requisitos también, y lo que son las situaciones de emergencia. Entonces, fíjense, acá planificamos en 611, 612, 613, y ahora definimos las acciones y las tenemos que ejecutar, todo planificando en un plan de acción que nos describe el 614. Si bien la norma no te dice haz un plan de acción, pero te da a entender que tienes que planificar acciones. No te pide información documentada, pero lo coherente es que vais a tener un plan de acción. Y ese es básicamente el enfoque que trabajamos en el 614.
Una vez que ya hemos trabajado en el 6.1 referido a los riesgos y oportunidades, como parte del proceso de planificación, vamos a establecer cuáles son los objetivos en seguridad y salud en el trabajo y además las acciones que vamos a planificar para alcanzar estos objetivos. Bien, entonces, como podemos visualizar, entre los objetivos de la SCT tenemos que plantear los objetivos de SCT. Es decir, que la organización debe establecer objetivos de seguridad en el trabajo, tanto para las funciones como para los niveles pertinentes. Funciones hablamos de las diferentes áreas, ¿verdad? O bueno, los procesos de negocio de la empresa, operaciones, mantenimiento, el tema de logística, la parte de comercial. Y niveles pertinentes, ¿verdad? Estratégico, táctico, operativo o nacional, regional, departamental. Pero estos objetivos tienen que enfocarse básicamente en dos cosas fundamentales. La primera está ligada a lo que es mantener y mejorar el sistema de gestión y el segundo está referido a la mejora del desempeño de SCT. Entonces, los objetivos tienen que enfocarse en esos dos puntos, a lo que es el mantener y mejorar el sistema de gestión y también los objetivos asociados a la mejora del desempeño en SST. Que vemos que hay diferencias, ¿verdad? Hacemos mejora continua para también mejorar el desempeño en SST. Estos objetivos deben ser coherentes con la política. Deben ser obviamente medibles, si es factible, pero sabemos que objetivo que no se mide no lo podemos cuantificar y no podemos definir si lo hemos cumplido o no. Tener en cuenta los requisitos legales y los riesgos y oportunidades, es decir, la madera principal que va a alimentar o la fuente de inspiración de los objetivos tiene que ser los riesgos y oportunidades que determinemos y evaluemos, así como los requisitos legales. Cuando hagamos los objetivos tienen que ser en consulta con los trabajadores. Tenemos que tener seguimiento a los objetivos, deben comunicarse y actualizarse según corresponda. Entonces, a una vez que hemos planteado los objetivos, tenemos ahora que planificar acciones de cómo vamos a lograr los objetivos. Y entonces la organización debe planificar cómo va a lograr sus objetivos. Y cuando planifiquemos, vamos a establecer, no sé, en algún tipo de información documentada, algo que nos describa qué vamos a hacer, qué se va a hacer para alcanzar los objetivos. En este caso, qué hacer son las actividades que vamos a ejecutar. Vamos a definir cuáles son los recursos, cuáles son los responsables de la actividad, qué recursos tendrá esta actividad, cuáles serán los responsables de ejecutar esa actividad, cuál va a ser el plazo de conclusión de esa actividad, cómo se va a evaluar los resultados, es decir, la eficacia de las acciones que estamos tomando. Luego, cómo vamos a medir el seguimiento, indicadores que tengamos, cómo vamos a hacer seguimiento, a través de qué instancia, con qué frecuencia o quién será el responsable del seguimiento. Y tenemos que integrar estas acciones en los procesos de negocio de la organización. Producto de plantear los objetivos en el 6.2.1, vamos a mantener información documentada relacionada a nuestros objetivos y producto de estas acciones para demostrar que se están haciendo acciones, que se están planificando y se están ejecutando acciones para alcanzar los objetivos, vamos a conservar información documentada. ¿Qué tenemos como lecturas obligatorias? Obviamente tenemos que leer el anexo A6.2 que nos establece la norma para explicar un poquito más las características o mejorar la comprensión. Luego, como parte de la implementación, se les deja este documento que hay que revisarlo, que es básicamente como una información documentada de cómo vamos a gestionar los objetivos y los programas de seguridad y salud en el trabajo. Estos programas antes se entendían como programas, ahora los vamos a entender como si fueran los planes, ¿verdad? Estamos hablando del plan. Sí, ese es el único cambio principal que existe. Estamos hablando que hoy en día se llaman los planes. Antes se llamaban los programas de gestión, ahora se llaman los planes, pero la esencia es la misma, son las acciones que vamos a tomar. ¿Para qué? Para poder alcanzar y lograr los objetivos. Se les deja acá algunos links de lecturas complementarias, uno referido a una muestra de los objetivos de SST y otra que nos da alguna ayuda de cómo plantear, tener algunos tips buenos para lo que es el planteamiento de los objetivos y principalmente con ese concepto SMART, ¿verdad? Que les sugiero que lean en el link que se les ha facilitado. Bien, y hemos concluido el capítulo 6, todo lo que es la planificación. Y ahora vamos a ingresar en lo que implica un capítulo de soporte y apoyo que es transversal a todo el sistema de gestión.
Estamos entrando a lo que significa la etapa de apoyo, que es transversal para todo el sistema de gestión, y este capítulo de apoyo va a estar ligado a lo que es, y va a estar sustentado y constituido por lo que es recursos, el dar competencia al capital humano, el generar toma de conciencia, el gestionar los procesos de comunicación y el desarrollar, mantener, conservar información documentada que va a ser un sostén para lo que significa la aplicación del sistema de gestión. Bien, entonces entramos en el capítulo 7.1 de los recursos, donde la norma nos dice que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el sistema de gestión. Es decir, debemos establecer cuáles son los recursos que vamos a utilizar. Esa es la palabra determinar. ¿Sí? Pero no solamente es cuantificar, determinar y presupuestar, sino tenemos que darlos, tenemos que ejecutarlos, tenemos que realizar, y eso es proporcionar. Entonces son dos palabras clave que nos menciona. Uno lo que es determinar y el otro proporcionar los recursos necesarios. Ah, caray, entonces, ¿qué es necesario? Necesario es lo que tú necesites en función a lo que has planificado. ¿Para qué? Para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión, es decir, ten los recursos suficientes para mantener vivo tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y hay diferentes tipos de recursos. Tenemos, además de los recursos económicos o financieros, el recurso humano, el tiempo que destinemos, la infraestructura, los materiales, los medios, las adecuaciones que apliquemos en lo que significa el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Y como se dice, ¿no? Además de los humanos, los naturales, los de infraestructura y tecnología, vamos a tener otros tipos de recursos también que van a permitir que el sistema de gestión pueda ser implementado eficazmente. Seguidamente, una vez que hemos ya planificado y hemos descrito lo que es la parte de recursos, entramos a la competencia. No se olviden que la competencia está ligada a esa definición que ya habíamos revisado anteriormente, que es la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para el logro de los resultados previstos, y que esta competencia se va a sustentar en educación o en formación o en experiencia. Y la idea es que justamente en la organización primero debemos hay que determinar la competencia necesaria, es decir, que tenemos que definir cuál es la competencia que nosotros estamos esperando en los trabajadores. ¿Qué esperamos? ¿Qué competencia esperamos de los trabajadores en cada rol o en cada puesto de trabajo? Seguidamente tenemos que asegurarnos que los trabajadores son competentes, es decir, que tenemos que demostrar y verificar y cerciorarnos de que los trabajadores son competentes en temas de SST según esa planificación que nosotros habíamos definido. ¿Cómo vamos a lograr esa competencia? ¿Cómo vamos a respaldar esa competencia? Básicamente, ya sea mediante educación o inducción o mediante la formación o mediante la experiencia. Ojo, esa competencia no solamente se va a mantener mediante cursos, sino también puede ser mediante experiencia o formación. Ya se les explica en el video, en el link que se les deja más adelante, y explica qué es la diferencia entre educación, formación y experiencia. Pero no solamente hay que asegurarse que son competentes. Hemos determinado, aseguramos que son competentes y tenemos que tomar acciones para dos cosas. Para adquirir, esta es una palabra clave, aquellos que no tienen para adquirir, y para aquellos que ya tienen, hay que mantenerla. Entonces tenemos que tomar acciones para adquirir y mantener la competencia. Estos son dos temas, a los nuevos o a los que están comenzando a adquirir, y a los que ya están mucho tiempo, ya están en el trabajo, ya están haciendo sus actividades, tenemos que hacer el mantener. Vamos a tomar acciones. ¿Qué tipo de acciones? Puede haber el tema de la formación, la tutoría o la reasignación que me van a permitir mantener o adquirir la competencia. Cuando hagamos estas acciones posteriormente tienen que evaluarse la eficacia para ver si realmente me han permitido adquirir o mantener la competencia respectiva. Producto de esta acción, producto de esto, vamos a generar información documentada de la evidencia de la competencia de los trabajadores. Entonces, en resumen, primero determinamos la competencia, qué esperamos del trabajador, qué competencias en SST debería tener. Segundo, debemos asegurarnos que el trabajador sea competente, ya sea mediante educación o formación o experiencia, y debemos planificar y ejecutar acciones para mantener y para adquirir esta competencia, ya sea mediante capacitaciones, educación, cursos, tutoría, reasignación u otros. Y a esas acciones que vayamos a ejecutar vamos a realizar la evaluación de la eficacia. Se hace evaluación de la eficacia de las acciones que realizamos para adquirir o para mantener la competencia. Bien,
Acá también se les deja un documento estándar, ¿verdad? Que nos habla de la competencia, formación y toma de conciencia, que puede ser, nos es útil para el 7.2 como para el 7.3. La lectura obligatoria es leer el anexo de la norma para complementar la información y también lean este procedimiento para que les sea de utilidad en la forma de entender de cómo hacemos la gestión de la competencia. Se les deja un video donde explica también el proceso de gestión de competencia, recomendable para que ustedes puedan visualizarlo como parte de la complementación de su formación académica. Pero sabemos bien que no solamente se necesita dar competencia, sino que tenemos que trabajar en la toma de conciencia. Entonces, esta es una diferencia saludable porque antes estaban fusionados los requisitos, ahora la estructura de alto nivel divide y nos habla de que debemos dar la competencia y además trabajar en lo que es la toma de conciencia. ¿Y en qué debemos fortalecer la toma de conciencia de los trabajadores? Primero, deben ser conscientes de qué, de la política y de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Luego tienen que ser también los trabajadores conscientes a todos los niveles de cómo ellos contribuyen a la eficacia del sistema de gestión, cómo ellos logran a que se alcancen los resultados previstos y también cómo y tienen que ser conscientes de los beneficios de la mejora del desempeño, es decir, los beneficios de prevenir lesiones y deterioro a la salud y lo que significa de proveer lugares de trabajo seguros y saludables. También tienen que ser conscientes de las consecuencias de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de SST, las implicaciones que tienen tanto para el sistema como legales. Y ahí hablamos de lo que significa el artículo 7 también del Decreto Ley 16998 de las obligaciones de los trabajadores. Tienen que ser conscientes de los peligros y de los riesgos SST en su trabajo. A partir de la hiper que se realice, bueno, tienen que conocer y ser conscientes de cuáles son los peligros principales y los riesgos SST de su lugar de trabajo. Producto de las investigaciones, tienen que ser también conscientes de los resultados que salgan de las investigaciones de los incidentes, las acciones correctivas que se han generado y cuáles fueron las causas de los incidentes para tener un aprendizaje global que nos permita de esta manera evitar que vuelva a repetirse un incidente que tal vez ocurrió en otra área de la empresa, pero que sí podría tener el potencial de replicarse en los diferentes lugares de trabajo. Y finalmente, la capacidad de alejarse de los riesgos inminentes, es decir, que el trabajador pueda tener la capacidad y ser consciente de cuando la actividad sea demasiado peligrosa y no tenga los controles, parar y alejarse. Pero no solamente alejarse, sino que también sean conscientes de cómo protegerse de lo que significan estas condiciones críticas. Bien, acá miren, material de toma de conciencia, está muy en boga hacer muchos videos, campañas, canciones, bailes y demás. Entonces, dedíquenle 10 minutos, sugiero, para hacer una revisión. Pueden ver en internet las infinidad de videos de campañas y toma de conciencia en temas de salud y seguridad en el trabajo. Una vez que hemos trabajado ya el tema referido a lo que es la competencia, la capacitación, ahora revisamos el requisito asociado a la comunicación. En la comunicación vamos a enfocarnos primero en planificar el proceso. 741 nos habla de las generalidades y nos habla que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, es decir, que la comunicación va a ser un proceso para que las comunicaciones externas e internas sean gestionadas adecuadamente. Es decir, un proceso para gestionar comunicaciones tanto externas como también comunicaciones internas, pertinentes, las que tú priorices. Cuando hacemos este proceso de planificación de la gestión de las comunicaciones, tenemos que primero determinar, ya sea una tabla, una matriz o un documento, como tú prefieras, definir qué vamos a comunicar primero. Segundo, cuándo vamos a comunicar. Tercero, a quién vamos a comunicar. Y luego, ¿cómo vamos a comunicar? Entonces, ¿qué vamos a comunicar? Por ejemplo, los accidentes de trabajo con tiempo perdido. ¿Cuándo? Hasta 24 horas de una vez ocurrido. ¿A quién? Al Ministerio de Trabajo y a las demás instancias que están en el formulario. ¿Cómo vamos a comunicar? Mediante el uso del formulario, el SP04/97. ¿Qué vamos a comunicar? Los resultados de los simulacros. ¿Cuándo? Después, hasta 2 semanas después de ejecutar el simulacro. ¿A quién? A los brigadistas. ¿Cómo vamos a comunicar? Mediante una reunión para la mejora continua de los procesos de simulacros. Entonces, fíjense, vamos a priorizar qué vamos a comunicar y vamos a planificar estos procesos para que podamos específicamente tener claro
cuáles son los aspectos a comunicar, cuándo vamos a comunicar, a quién y cómo vamos a comunicar. Cuando tengamos estas comunicaciones hay que tener en cuenta que el idioma, que es un elemento clave, tenemos que tener en cuenta también la cultura de la organización, el grado de alfabetización que tengan los trabajadores o las capacidades distintas que puedan presentar. Y es importante que tenemos que asegurarnos de que se consideran, es decir, que se hace una recopilación de información de los puntos de vista de las partes interesadas. Cuando establezcamos estos procesos de comunicación hay que tener en cuenta sí o sí los requisitos legales, es un tema clave, y las comunicaciones mínimas básicas que debemos tener es las que nos establece la legislación. Y obviamente cuando comuniquemos tenemos que asegurarnos que son coherentes, que la información comunicada es coherente con el sistema de gestión. Y tenemos que responder las comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión. Producto de esto, de gestionar las comunicaciones internas y externas, debemos conservar información documentada. Ahora, tenemos lo que es la comunicación interna, tenemos lo que es la comunicación externa, y cuando hablamos de las comunicaciones internas, debemos comunicar información pertinente para el sistema de gestión en las diferentes funciones y niveles, incluyendo también lo que es la gestión del cambio, es decir, que debemos gestionar las comunicaciones internas en los diferentes procesos de negocio de la empresa y en los diferentes niveles. Y tenemos que asegurarnos también que las comunicaciones permiten a los trabajadores contribuir con lo que es la mejora continua. Cuando hacemos las comunicaciones externas, hay que comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión, o sea, lo que tú definas es lo pertinente, y también según establezcan los requisitos legales. Este es un elemento fundamental. Y ahí tenemos que sustentar que las comunicaciones, principalmente las externas, van a estar ligadas a los requisitos legales, porque hay mucha información que comunicar. Y por eso es pertinente que podamos priorizar, cuando hablamos de las externas, principalmente de las legales. Pero ojo, no es excluyente, no es que solo las legales, sino pueden haber otras, claro que sí, pero no olvidemos que gestionar sí o sí las comunicaciones legales. Es mandatorio que puedan ustedes repasar el anexo a 7.4. Y también puedan ver un poquito algunos videos o algo lo que significa la gestión de la comunicación. Aquí hay un video para lo que es de forma, si bien es para sistemas de gestión en general, también es aplicable para lo que significa 45001. Y bien, entramos al capítulo asociado a la información documentada. Información documentada, sabemos bien que es la información que una organización debe mantener y controlar y su medio de soporte. Y para este propósito, el sistema de gestión básicamente debe incluir la información documentada del sistema de gestión SST. Va a estar constituida básicamente por 3 pilares. El primero, que es la información documentada que está descrito, lo requerido por esta norma, es decir, lo que está tácitamente especificado en 45000. También va a estar como otro pilar de tu información documentada, aquella que nosotros determinemos como necesarios o aquellos que se defina o se comprometa la misma organización, tus propios instructivos, tus documentos, tus guías, etc. Y también va a estar constituido por los requisitos legales que tengamos que cumplir. Si bien esto está en 45000, bueno, este es un tercer punto que también hay que tomar en cuenta, que la información documentada que va a estar en tu sistema de gestión es aquella que también te pide la legislación. La idea es que tú todo esto trabajes alineado a la parte de la legislación y no te desvíes mucho de lo que ya te pide la legislación para no hacer un trabajo paralelo o un trabajo duplicado. La extensión de la información documentada al mínimo posible, eso es clave, aunque es difícil, pero va a estar en función al tamaño de la organización, de su tipo de actividades y procesos, la complejidad de los procesos y tus interacciones que tengamos en tus procesos. No es lo mismo ser una planta que se dedica a turismo y otra una empresa que se dedica, no sé, a la producción de un proceso continuo, productos químicos, ¿verdad? Entonces ambos tienen diferentes características y eso va a variar en función a lo que significa tu información documentada. Y también va a variar en función de la necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales. Por eso, miren, esto es un tema importante y este cumplimiento legal va a estar ligado que tu sistema de gestión debería demostrar también y poder cumplir los requisitos legales. Y también en función de la competencia que tengamos del personal. Esto ya lo hemos analizado, las definiciones.
la norma nos establece y nos generaliza y nos habla de información documentada, ¿de acuerdo? Pero bueno, sabemos que hay información documentada, lo que eran los documentos, cuando hablamos de la política, el manual, las fichas de proceso, los procedimientos, los instructivos. Cuando nos habla de esos documentos en la norma, ¿qué nos dice? Nos dice mantener información documentada. Y cuando hablamos de los registros, ¿qué nos dice? Conservar información documentada. Entonces, al final queda igual, miren, pero ustedes tienen que identificar, si bien a todo le llama información documentada, mantener te habla de documentos, conservar te habla de registros. Entonces, al final igual tú tienes que saber cuándo es documento, cuándo es registro. Teniendo claro que obviamente el registro es un tipo especial de documento, pero el mantener implica el tema de que debes generar aún más controles en lo que significa y mantener vivo esa información, implementar y mantener esa información documentada aplicándose permanentemente en la empresa. Mientras que conservar registros, un registro no es nada más que es un tipo de documento que demuestra o evidencia la realización de actividades, procesos o tareas. Es un hecho que demuestra, y son los respaldos que me van a permitir también demostrar conformidad de la aplicación del sistema de gestión. Cuando se cree y actualiza la información documentada, debemos asegurarnos que esta información documentada se identifique y esté descrita, o sea, tiene que tener el título, la fecha, el autor, el número de referencia del tipo de información documentada. Tiene que estar definidos el formato, ¿sí? El formato, el tipo de idioma, si vamos a utilizar gráficos y el tema de lo que es el medio de soporte, si va a ser en papel o va a ser electrónico. Y también tener lo que significa a los criterios y también demostrar y evidenciar que se ha hecho un proceso de revisión y aprobación para asegurar que es conveniente y adecuado ese documento, para que sea idóneo y adecuado. Para eso, como normalmente se trabaja, mediante un cajetín de aprobación que nos dice quién lo ha elaborado, quién lo ha revisado y quién ha aprobado el documento, o bueno, en este caso la información documentada. En registros normalmente a veces es quien lo elaboró. En función a las características, quién lo elaboró, quién lo revisa, pero eso ya ustedes van a manejar en función a la tipificación o a la arquitectura documental que planifiquen en sus organizaciones. Cuando controlamos la información documentada, tenemos que asegurarnos de que la información documentada esté disponible y sea idónea para su uso. ¿Qué es idónea? Idónea quiere decir que sea pertinente al tipo de empresa o a la actividad que tú estás haciendo. ¿Dónde y cuándo se necesita? ¿Dónde y cuándo se necesita? ¿Cuándo se necesita? Oye, ¿dónde lo necesito? En la planta. ¿Dónde lo necesito? En el equipo. ¿Cuándo? Ahora, ¿verdad? No es que solamente los documentos o la práctica que, bueno, muchos hemos desarrollado es, a veces, no, el documento está en la red y búsquenlo en la red. Sí, pero ahora la norma nos dice y disponible e idónea dónde y cuándo se necesite. Y además que la información documentada esté protegida adecuadamente, principalmente contra la pérdida de confidencialidad, contra su uso inadecuado o, en algunos casos, imagínense, contra la pérdida de integridad, ¿sí? La integridad de un tipo de información documentada. Imagínense que esta sea toda hasta de posesión del comité mixto, ¿no? Como parte del control de la información documentada, tenemos que abordar las siguientes actividades. Primero, miren, hacer lo que es la distribución, el acceso y la recuperación y el uso. ¿Cómo vamos a almacenar y preservar la información documentada? Tenemos que trabajar en lo que es el control de cambios, es decir, ver cuál es el traqueo o la trazabilidad de los principales cambios que se tienen ahora en toda la información documentada. Antes solamente eran los documentos, ahora es a toda la información documentada. ¿Cómo vamos a conservar y cómo vamos a disponer? ¿Cuánto tiempo va a durar la información documentada almacenada? ¿Cómo vamos a hacer con los documentos obsoletos? Y también tener el acceso de los trabajadores y o representantes de los trabajadores ¿a qué? A la información documentada de origen a la que sea pertinente, es decir, facilitar el acceso de los trabajadores a la información documentada pertinente. Y también tenemos que continuar gestionando lo que es la información documentada de origen externo. ¿Qué es la información documentada de origen externo? Es aquella que la organización no la crea ni la actualiza, pero que es imprescindible para su funcionamiento. Por ejemplo, los requisitos legales, normas técnicas que se adopten, manuales de equipos u otros, ¿sí? Que son imprescindibles para el funcionamiento del sistema de gestión de SST.
Lean, por favor, el anexo a 7.5 de la norma y vean este pequeño video que nos habla de la gestión de la información documentada. Aquí se les deja algunos criterios para lo que es el trabajar en información, no criterios, sino una base de datos pequeña de tipos de información documentada que puede tener un sistema de gestión. Si bien este está enfocado a lo que es más la prevención de riesgos, pero bueno, todo aplica y es de gran utilidad para nuestras organizaciones. Sí, aquí un procedimiento, esto es importante que lo revisen porque aquí es el procedimiento de cómo hacer información documentada, es decir, el documento cero, la información documentada que nos da los lineamientos de cómo realizar información documentada. Entonces, recomendable para que puedan revisar desde una institución específica, pero que es general, es conceptual y que nos va a aclarar cómo hacer la gestión de la información documentada. Entonces, recomendable que puedan, por favor, revisar. Bien, entramos a lo que significa el proceso de operación. Este apartado de operación también es determinante, está muy ligado a lo que es el apartado número 6. En 6 hemos planificado, ahora en 8 vamos a operar aquellas cosas que hemos planificado. Entonces, cuando vemos operación, la operación va a estar básicamente y va a gravitar sobre dos ejes principales. Uno que está referido a lo que es la planificación y control operacional y otro referido a lo que es la preparación y respuesta ante emergencias. En lo que es planificación y control operacional, vamos a trabajar en lo que es determinar los criterios operacionales de SST y lo que es aplicar el control operacional de SST. Vamos a trabajar en este proceso de eliminar peligros y reducir los riesgos. También en los procesos asociados a la gestión del cambio. Y vamos a ver todo lo que es compras, que está ligado a los criterios para la compra de bienes y servicios, la gestión de contratistas y lo que es la gestión de la tercerización. Y en caso de que tengamos fallas, bueno, y contingencias o alguna situación de emergencia específica, vamos a desarrollar acciones para dar respuesta antes, durante y después de una situación de emergencia. Esa es la estructura principal que nos plantea el requisito o el apartado 8. Bien, cuando hablamos de planificación y control operacional, vamos a hablar de una batería de diferentes otros elementos que nos van a permitir asegurar que el sistema de gestión, primero, pueda implementar las acciones planificadas que ya las vieron en el capítulo 6 y segundo, que el sistema de gestión nos permita alcanzar los requisitos del sistema de gestión, es decir, lo que te dice la norma, lo que tú te has comprometido y específicamente los requisitos legales. En ese sentido va a definir una batería donde primero vamos a trabajar en los criterios generales para el control operacional, vamos a definir los criterios operacionales SST y vamos a controlar que se implementen en los procesos de negocio. Este es el requisito 811. Luego vamos a trabajar en que se implementen los procesos para eliminar los peligros y reducir los riesgos, aplicar la jerarquía de los controles, el requisito 812. Luego vamos a trabajar en lo que es la gestión del cambio, el requisito 813, y todo lo que es contrataciones y el tema de compras, que es el requisito 814, donde vamos a ver primero los requisitos para las compras, para lo que es la tercerización y para lo que significa la gestión de contratistas. Y toda esta es la batería que va a enfocarse a lo que es la planificación y el control operacional. Entremos a generalidades que nos habla básicamente que la organización debe planificar, implementar y controlar y mantener dos procesos principales. Un primer proceso que va a estar ligado a que nos permita cumplir los requisitos del sistema de gestión, estos requisitos, lo que te pide la norma y lo que te pide la legislación, y un segundo proceso para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, es decir, las salidas del 614 y del 622. ¿Mediante qué? Mediante el establecimiento de ¿qué? De criterios operacionales de SST, ¿para quién? Para los procesos de negocio. Y no solamente establecer, además, implementarlos en los procesos de negocio y tener el control y hacer la implementación del control de estos criterios operacionales SST, ¿dónde? En los procesos de negocio. Y además debemos, en función a lo que ustedes definan, mantener y conservar información documentada para asegurarnos que estos procesos de negocio se han llevado a cabo conforme lo planificado. Y también va a ser una forma y un elemento más para trabajar en el control operacional, el procesos para adaptar el trabajo a los trabajadores, y esto es básicamente ergonomía. Y aquí podemos ver un poquito para explicarlo de manera más fácil. Tenemos unos procesos de negocio en la organización. Sí, ok, soy una empresa que me dedico a hacer transporte de materiales. Listo.
Entonces, ese transporte de materiales es mi proceso de negocio. El sistema de gestión, soy una empresa transportadora. Mi proceso de negocio es el transporte de materiales, equipos, maquinaria, bienes, etcétera. Voy a operar el sistema de gestión, ¿dónde? En mis procesos de negocio. Pero voy a implementar primero, voy a planificar, implementar, controlar y mantener un proceso, ¿para qué? O procesos necesarios para que se cumplan los requisitos del sistema de gestión, los requisitos legales y la norma, en los procesos de negocio de la organización. Y también para implementar todo aquello que planifiqué en el apartado 6, vamos a implementar también ¿dónde? En los procesos de negocio. ¿Cómo vamos a lograr esto? Primero, mediante lo que significaría el establecer criterios operacionales de SCT, es decir, los requisitos de SCT, las condiciones esperadas de SCT para estos procesos, vamos a establecer, luego vamos a implementar estos criterios de SCT, ¿dónde? En los procesos de negocio, y tenemos que controlar, implementar un control también para verificar que esos criterios operacionales se han implementado en los procesos de negocio de la organización. Y vamos a mantener y conservar información documentada. Aquí te da la opción y te deja la puerta abierta. Mantén o conservar en la medida que tú veas necesario para confiar que estos procesos de negocio se han llevado a cabo conforme los criterios operacionales que se planificaron. ¿Sí? Y eso es básicamente el criterio general asociado a lo que es el control operacional. Establecer criterios operacionales, implementarlos en los procesos, ¿sí? Tener acciones para cumplir los requisitos del sistema de gestión y los requisitos de las normas, y también para implementar todo lo que está planificado, salidas del 614 y del 622, ¿dónde? En los procesos de negocio. Y la palabra mágica, el tema asociado al criterio operacional y a los controles operacionales. Entonces nos dice, si bien queremos alcanzar los 3 resultados previstos, ¿sí? Que ya nos plantea la norma, a veces vamos a tener etapas o personas que se desvían, entonces es importante definir estos criterios, estas pautas de control operacional para evitar los desvíos. Mediante el establecimiento de criterios, implementando el control de los procesos de acuerdo con estos criterios, ¿sí? Vamos a establecer los criterios, ¿sí? Vamos a dar los criterios y tenemos que controlar que se estén cumpliendo estos criterios de SCT. Y ese es el proceso asociado al control operacional. Y vas a mantener información documentada aquí, según veas pertinente, mantener o conservar información documentada en la medida que tú veas pertinente para asegurarte que los procesos se llevan a cabo conforme lo que se ha planificado, que tus procesos de negocio se están llevando a cabo conforme lo planificado. Y bueno, la idea es demostrar que se trabajó cumpliendo con las normas de seguridad. Y un tema clave ahí va a ser el tema de diferentes herramientas asociadas a tus permisos de trabajo, tus instructivos operacionales con tus condiciones tipificadas de seguridad. También nos habla que va a ser la adaptación del trabajo a los trabajadores. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es adaptar el trabajo a los trabajadores? Estamos hablando de criterios enfocados a lo que es ergonomía. Y en los lugares con múltiples empleadores se debe implementar un proceso para coordinar los temas de SCT, es decir, cuando tengamos actividades con varios empleadores en un montaje, una construcción, una parada de planta u otra, tenemos que coordinar entre empleadores acciones para cumplir los requisitos del sistema de gestión SCT. Normalmente, el dueño de casa es el que tiene que liderizar esa coordinación y ese cumplimiento. Es importante que lean, por favor, el A811 y también lean este documento, que es un estándar que nos menciona los criterios de la gestión del control operacional, es decir, cómo voy a administrar el proceso de control operacional en la organización, para que está en la empresa estudio de caso donde ustedes están trabajando, para ver cómo se puede abordar este requisito específico. Se les deja un pequeño video donde se explica un poco lo que es el control operacional y aquí se les deja un link que es básicamente una institución muy recomendable que es el INSHT, que bueno, ha cambiado, ¿no?, su nombre, ustedes ya van a ver en su página web, donde tienes un listado de diferentes guías y criterios específicos para determinar condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muy recomendable la página web. Y bien, como parte del control operacional, también vamos a enfocarnos a lo que implicaría el proceso de eliminar peligros y reducir los riesgos. Y no se olviden que ya en la política nos habíamos comprometido a
eliminar los peligros, y la lógica justamente va por aquello y va a ser ahora un proceso. Y la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios. ¿Para qué? Procesos para eliminar los peligros y reducir los riesgos. ¿Utilizando qué? Utilizando la jerarquía de los controles. Entonces, vamos a trabajar lo que ustedes saben, enfocarnos en la fuente, en el medio o en el receptor, esto con un enfoque más de higiene y temas de seguridad, lo que es la eliminación, la sustitución, control de ingeniería, lo que es la señalización, controles administrativos y en última instancia lo que es la dotación de EPPs. Obviamente, esta es la idea, hacer una organización intrínsecamente segura, enfocándose a lo que es la eliminación de los peligros, que es mucho más efectivo y que son los controles independientes, que no dependen, como bien dice el término, de las personas, sino que es una organización basada en su propia seguridad. Es importante que por favor repasen, lean el A812, hay varios ejemplos de la aplicación de la jerarquía de los controles. Veamos acá algunos videos específicos, sí, recomendable acá, te clarifico un poquito más este video de los criterios y lo que es la aplicación de la jerarquía de los controles. Ver algunas dos aplicaciones, artículos cortos específicos respecto a lo que es la aplicación de la jerarquía de los controles, que obviamente esto no es nuevo, ya data desde OCES y ya data desde hace mucho tiempo, cuando los prevencionistas ya desde los años 60, 70 utilizaban lo que era este principio de la jerarquía de los controles. Bien, ahora entramos a un requisito que es muy importante, que es la gestión del cambio. Es un requisito no nuevo, pero que sí ya todavía no está siendo tan comprendido y profundizado en las diferentes organizaciones. Yo diría que es un indicador de la cultura, de la madurez de un sistema de gestión, ¿no? Tú puedes ver la madurez de un sistema viendo lo que es la gestión del cambio, los procesos de la gestión del cambio. Miren, y nos dice la norma que debemos establecer procesos, es otro proceso, establecer procesos para la implementación y control de los cambios planificados, ya sean temporales o permanentes, que puedan afectar al desempeño del CT. Es decir, que el sistema de gestión tiene que actuar cuando exista algún cambio en la organización que pueda generar accidentes o enfermedades o hacer variaciones en los lugares de trabajo. Es decir, que es un sistema, es una forma, es como un sistema inmunológico, pero obviamente más preventivo, no reactivo, un sistema inmunológico de la organización donde ante cualquier cambio que pueda surgir en la empresa, cómo el sistema de gestión SST actúa cuando ocurre ese cambio en la organización. Y puede ser diferentes tipos de cambios, por ejemplo, cuando se generan nuevos productos, nuevos procesos o servicios, o cuando existen cambios en estos productos, en estos procesos o servicios de la organización, cuando existen cambios en ¿qué? En los requisitos legales, o cuando existan cambios en los conocimientos e información de los peligros de SST, o cuando se desarrollen nuevos conocimientos y tecnologías que puedan afectar específicamente nuestra organización a lo que es el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Pero no solamente vamos a abordar los cambios planificados, sino también los cambios contingentes. Entonces, cuando existan cambios no planificados, ¿sí? O contingentes, debemos, cuando estos sean cambios no previstos, ¿sí? No planificados o contingentes, la organización, si bien no los vamos a poder planificar, la gestión del cambio, pero por lo menos debemos revisar las posibles consecuencias y tenemos que mitigar los efectos adversos que surjan de estos cambios y en la medida que sea posible abordar las oportunidades. Ahora, no se olviden que en los cambios planificados, aquí hemos hablado de los no planificados o los no previstos, en los cambios planificados es una cantera fundamental ¿para qué? Para que podamos nosotros insertar oportunidades. O sea, la gestión del cambio es una cantera muy importante para poder aplicar o implementar las oportunidades SST, las oportunidades técnicas, ¿no? Por ejemplo, si vas a comprar un equipo, entonces que ya venga con los ojales para el tema de aplicar lo que es el bloqueo etiquetado. Si vas a comprar un equipo, entonces aprovecha para que además de los resguardos y las mallas de protección, vengan con enclavamientos o con sensores ópticos, ¿verdad? Es decir, una tecnología más segura. O si es un cambio no planificado contingente, que acaban por una falla en el proceso, tenemos que colocar, no sé, una variación o hacer un cambio en el ducto. Cuando hagas ese cambio no planificado, aprovecha pues para dejar puntos de anclaje para las futuras actividades que tú vayas a desarrollar. Fíjate, oportunidades SST que nos van a permitir mejorar el desempeño de salud y seguridad en el trabajo.
En resumen, miren, ¿cuáles son los principales elementos para la gestión del cambio? Tenemos que gestionar el cambio cuando existan cambios en equipos, maquinarias o sistemas, o cuando existan cambios en las ubicaciones o instalaciones o condiciones, o cuando existan cambios en los métodos y la organización del trabajo, o cuando existan cambios en la fuerza de los trabajadores, en la cantidad o en la cualidad de los trabajadores. Cuando existan cambios en los requisitos legales, cuando existan cambios en el conocimiento o información de los peligros que puedan existir en tu organización, o cuando existan cambios en el sistema de gestión. Entonces, esta batería asociada a la gestión del cambio se ha ampliado. Se ha ampliado no solamente a lo que era el sistema, los productos y equipos e instalaciones como nos planteaba Osa, sino que ahora amplía este espectro y las diferentes dimensiones en las que tenemos que abordar la gestión del cambio. Lectura obligatoria, obviamente la 813, y tenemos que, sí, aquí les recomiendo este pequeño documento, que es una primera aproximación para que ustedes puedan entender a lo que se llama la gestión del cambio, ¿no? El manejo del cambio, el MOC en inglés, el Management of Change. Ustedes pueden buscar mucha información en inglés, lo que es el MOC. Y si están en industrias de proceso continuo, trabajar en uno de los elementos de lo que es el Process Safety Management, en lo que significa un elemento fuerte, lo que es la gestión del cambio. Bien, ahora vamos a ver el apartado referido a compras, donde vamos a ver de tres maneras los criterios para las compras, los criterios para la gestión de contratistas y para lo que es la tercerización. En generalidades nos habla que la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso. Establecer, implementar y mantener un proceso para controlar que las compras de bienes y servicios sean conformes con el sistema de gestión de SCT. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando nosotros compremos productos, materiales peligrosos, materias primas, insumos, servicios u otros, cualquier otro producto o servicio, debe contar con los requisitos, deben existir requisitos del sistema de gestión de SCT. Si vamos a comprar productos, pues, si vamos a comprar diésel, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos? Que el contratista que traiga el diésel tenga seguro, que su cisterna cumpla con ciertas condiciones, que apliquen ciertas competencias, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de materiales peligrosos. Cuando hablamos de materias primas, nos van a entregar, no sé, alguna sustancia química que es parte de la materia prima o que de los insumos de la empresa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que esta materia venga en envases señalizados, ¿verdad? Con el rombo y con el sistema globalmente armonizado, que nos traiga sus fichas de datos de seguridad. O si vamos a comprar servicios, no sé, el servicio de, por ejemplo, de control de plagas en la empresa. Entonces, que los trabajadores que vienen a brindarme ese servicio cuenten con seguro, que traigan una capacitación, que tengan una supervisión, que traigan sus hojas de seguridad, que sus equipos estén en buenas condiciones, etc. Entonces, cuando hacemos cualquier compra asociada a productos y servicios, debemos definir cuáles son los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese afán, cuando uno de los tipos de compras de bienes y servicios es los contratistas, que son personas que nos van a dar servicios en las organizaciones, debemos coordinar estos procesos de compra, es decir, la gestión de adquisición y de trabajo con los contratistas, debemos coordinar con los contratistas para lo que es la identificación de peligros, evaluar y controlar los riesgos de GCT que van a surgir, miren, de aquellas actividades u operaciones donde el contratista puede ocasionar daños a nuestros trabajadores, o coordinar aquellas actividades y ver los riesgos en las actividades y operaciones del contratista que puedan ocasionar lesiones o daños entre contratistas, o tal vez las cosas que nosotros podamos generar daños y consecuencias en los contratistas, o las actividades y operaciones en las cuales el contratista puede generar o pueden afectar a otras partes interesadas. Entonces, como podemos ver, es básicamente un control 360 grados de las actividades u operaciones de los contratistas. Debemos asegurarnos que los contratistas cumplan con los requisitos del sistema de gestión. Ojo, no nos pide que esté certificado el contratista. Bueno, mejor si lo está. Pero ¿qué nos dice? Que cuando el contratista ingresa a nuestro alcance, este contratista debe cumplir con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para tal propósito, debemos cumplir con los requisitos. Deben haber requisitos del sistema de gestión de GCT para los contratistas.
Y cuando hagamos la selección, miren, esto es algo nuevo, cuando hagamos la selección de contratistas, tenemos que incorporar también la definición de ciertos criterios de SST, es decir, tenemos que tener criterios de seguridad al momento de la selección de los contratistas. Bien. Cuando hacemos la tercerización es cuando algún contratista se hace cargo de alguno de nuestros procesos de negocio, ¿sí? De alguno de nuestros procesos que esté en nuestro mapa de procesos. La organización debe asegurarse que las funciones y procesos contratados externamente pueden ser funciones, ¿sí? Tema de, no sé, TI, recursos humanos, mantenimiento, compras, o procesos, ¿verdad? Un proceso, no sé, específico, como parte de nuestra cadena de valor de la empresa, el proceso, no sé, de embalaje o de transporte o de distribución. Cuando sean contratados externamente y que afecten a nuestro sistema de gestión, estos deben estar controlados. Estas funciones y procesos tercerizados deben ser controlados. Ahora, el tipo y el grado de control que apliquemos en esta tercerización deben estar claramente definidos. ¿Cuáles van a ser los tipos de control? Ok, mediante inspecciones, auditorías, evaluaciones. ¿Cuál va a ser el grado de control? Ok, a grados primeros, aleatorios cada semana o periódicos cada mes. Vamos a ver requisitos legales, el tema del cumplimiento del sistema de gestión, etcétera. Hay que definir. Y tenemos que asegurarnos, miren, que los acuerdos de contratación externa, el tema de la tercerización, estén circunscritos y sean coherentes con los requisitos del sistema de gestión, de los requisitos legales, ¿no? Además de los del sistema, los requisitos legales. Y bien, es un tema importante y esto nos induce a que debemos enfocar y potenciar aún más el control de los requisitos legales en aquellos procesos tercerizados, es decir, aquellos contratistas que me hagan tercerización, tengamos nosotros un mayor control, que son coherentes y que estén cumpliendo con los requisitos legales de SST. Ahora, obviamente, este control se va a realizar siempre y cuando el proceso se lleve a cabo en nuestro lugar de trabajo, que esté dentro del alcance de la organización. Si el proceso lo hace el tercerizador fuera de nuestra empresa, fuera de nuestro alcance, ok, eso no está por parte del sistema, pero si lo hace dentro del sistema de gestión, sí tiene que agregarse, tiene que profundizarse el respectivo control. Bien. En lo que significa la preparación y respuesta ante emergencias, que es el segundo punto grande de lo que es la operación, nosotros vamos a ver que tenemos primero que identificar cuáles son las situaciones de emergencia. Esas situaciones las hemos identificado en el 6.1.2.1 al hacer la identificación de peligros. Pero ahora tenemos que establecer, implementar y mantener procesos para prepararnos y responder ante las situaciones de emergencia que hubiésemos identificado. Es un proceso, ya no es solo un procedimiento o un plan, es un proceso que va a tener un PHBA. Y tenemos que mantener y conservar información documentada sobre este proceso y sobre los planes específicos de respuesta ante emergencias que se vayan a desarrollar. Debemos primero establecer una respuesta planificada mediante algún plan, o sea, de establecer la respuesta planificada, normalmente surge un plan. Vamos a proveer formación para que las personas puedan atender de manera planificada esta respuesta. También tenemos que hacer las pruebas periódicas para ver que la organización tiene la capacidad de respuesta ante una situación de emergencia. Tenemos que evaluar también el desempeño, es decir, que producto de estas pruebas tenemos que evaluar el desempeño de esta respuesta planificada y principalmente, miren, luego de que han ocurrido situaciones de emergencia reales o potenciales o cuando se han hecho pruebas o cuando se han hecho simulacros. Y tenemos que trabajar en lo que significa la comunicación y provisión de información pertinente a los trabajadores sobre sus deberes y sus responsabilidades durante la situación de emergencia. Ahora, tenemos que hacer la comunicación de información pertinente de la emergencia a los contratistas, visitantes y los vecinos. Y también tenemos que, esto es nuevo, ¿verdad? Tener en cuenta las necesidades y capacidades de las partes interesadas pertinentes e implicarlas en estas pruebas según sea pertinente. Entonces, son los diferentes requisitos que nos plantea la norma para la gestión de preparación y respuesta ante emergencia. Y esto hablamos que es antes, durante y después de la situación de emergencia. Es importante que ustedes puedan revisar el anexo A8.2, donde están te complementa información.
Y bueno, puedan ver acá, esta es una norma, bueno, se les pone el proyecto de la norma, pero bueno, ha sido ya aprobado, así que es la norma que está vigente, donde te habla de cómo realizar los planes de preparación y respuesta ante emergencia, una norma muy recomendable. Aquí alguna guía de cómo elaborar los planes de respuesta ante emergencia en las empresas y un pequeño video que nos habla de la gestión de emergencias. Bien, ya hemos hecho el proceso de planificación, hemos establecido lo que es el soporte, hemos hecho la operación y ahora vamos a entrar a lo que significa la evaluación del desempeño, la evaluación del desempeño del sistema de gestión de SST. Bien, acá vamos a trabajar específicamente, vamos a hacer evaluación del desempeño mediante 3 herramientas importantes. La primera mediante un seguimiento, medición, análisis y evaluación, mediante los procesos de auditoría interna y luego lo que es la revisión por la dirección. En este afán, en el seguimiento, medición, análisis y evaluación, vamos a enfocarnos de que nos vamos a enfocar a hacer seguimiento, medición y análisis. Seguimiento es el tema de establecer el estado de un proceso, de una actividad, una tarea. La medición es determinar un valor específico de un parámetro. El seguimiento en medición, ya hemos explicado, el análisis es ver en función a tus resultados del seguimiento y medición cómo están las tendencias, y la evaluación del desempeño es ver si el sistema de gestión cumple sus resultados previstos. Entonces debemos establecer para esto un proceso, establecer, implementar y mantener un proceso para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Y tenemos que en este afán determinar primero a qué se va a hacer seguimiento, donde vamos a incluir el tema del cumplimiento de los requisitos legales y otros, los peligros y riesgos, los riesgos y oportunidades, la eficacia, miren, del control operacional y el logro de los objetivos. Tenemos que definir también los criterios para evaluar el desempeño de SST. ¿Qué métodos de seguimiento? ¿Cómo vamos a hacer la medición, el análisis y evaluación? ¿Y cuándo vamos a hacer seguimiento, medición? ¿Cuándo vamos a realizar análisis y evaluación del desempeño? Lo que es importante clarificar es que este seguimiento, medición y análisis no solamente lo vamos a hacer a lo que antes entendíamos como la eficacia del sistema de gestión. Sí, eso no se abordaba mucho, OSAS, ¿verdad? Se enfocaba a la eficacia del sistema de gestión, pero ahora vamos a hacer seguimiento ¿a qué? Al desempeño de seguridad y salud en el trabajo, es decir, a la capacidad referida a reducir los accidentes y también proveer lugares de trabajo seguros y saludables. Y cuando hagamos medición prácticamente, cuando utilicemos equipos para hacer la medición, la evaluación de los factores, de los contaminantes, por ejemplo, que se utilizan mucho en higiene ocupacional, que ustedes ya han visto en sus módulos pasados, tenemos que asegurarnos que estos equipos de seguimiento y medición se calibran o se verifican, ¿no? Y que se utilicen y que se mantienen. Y tenemos que hay que conservar información documentada para demostrar, primero, que se hace seguimiento, medición, análisis y evaluación, y segundo, que se mantiene y que se calibran o se verifican los equipos para los factores ambientales, por ejemplo, del trabajo, como ruido, iluminación, estrés térmico u otro que tengamos en nuestro perfil de riesgos y que apliquemos específicamente los monitoreos conforme a los parámetros que hubiésemos presentado en nuestro PHSO. Algunas lecturas complementarias. Esta es una planilla Excel con unos ejemplos de indicadores. Recomendable que la bajen para que puedan visualizar y les sea útil también en los ejercicios que planteamos. Y acá algunos temas específicos, algunas fichas de implementación en lo que significa el tema del seguimiento y medición, algunas fichas técnicas de los indicadores, ¿verdad? De los indicadores básicos reactivos, ¿no? El índice de frecuencia, índice de gravedad, etcétera, que ustedes pueden leer acá en esta primera nota técnica de prevención del INSH. Pero el seguimiento y medición no solamente va a ser a partir de indicadores y cómo está funcionando tu sistema, sino también que nos va a obligar a evaluar cuál es nuestro nivel de cumplimiento de los requisitos legales. Una evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, donde complementando lo que habíamos visto en el 6.1.3, vamos a establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y también de los otros requisitos que sean obligatorios o mandatorios para la organización. Tenemos que determinar con qué frecuencia vamos a hacer, anual, semestral, cada 2 años, cuáles van a ser los métodos de evaluación, una autoevaluación, una evaluación externa de cumplimiento legal,
Vamos a evaluar el cumplimiento, es decir, qué porcentaje, cuánto estamos cumpliendo los requisitos legales que identificamos, y tenemos que tomar acciones en caso de que existan desvíos, tomar acciones si es necesario, pero obviamente si es un desvío legal, sí hay que tomar acciones. Y tenemos que mantener el conocimiento y la comprensión del estado del cumplimiento legal. ¿Qué quiere decir? Que la alta dirección tiene que ser conocedora y entender y comprender y ser consciente de nuestro estado actual de cumplimiento de los requisitos legales. Producto de esta acción hay que conservar información documentada de la evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. Hay que conservar información documentada del nivel de cumplimiento de SST. Ahora bien, además de lo que es la evaluación del cumplimiento, vamos a trabajar en los procesos de auditoría interna, donde vamos a, primero, establecer, nos pide la norma, que debemos llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. ¿Para qué? Y básicamente la auditoría se lleva para dos cosas fundamentales. Primero, para establecer si el sistema de gestión es conforme con lo que nos pide la norma y con lo que está especificado en nuestros propios requisitos e información documentada. Es decir, si es conforme con lo que está descrito, con lo que tú te has comprometido y con los requisitos de la norma. Y segundo, si el sistema de gestión si se implementa y si se mantiene eficazmente. Es decir, si está escrito, si está definido, si está tipificado, si está caracterizado tu sistema, si cumple con lo que nos pide la norma, pero no solamente que cumpla, sino que se implemente, es decir, que, oye, que esto sea parte del día a día. Y si se mantiene eficazmente, es decir, si está actualizado, si esto corre permanentemente. Entonces, son los criterios. Para esto se va a plantear un programa de auditoría, que es un programa de auditoría, un conjunto de diferentes auditorías, donde definimos la frecuencia, los métodos, y aquí nos dice la norma, la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría. Este programa de auditoría va a definir, miren, la frecuencia, los métodos, las responsabilidades de quienes van a hacer las auditorías. Este programa de auditoría tiene que ser con consulta de los trabajadores, hacer un proceso de la planificación donde vamos a definir cuáles son las auditorías que hay que aplicar y cómo se van a hacer y cuándo se van a hacer los informes. Miren, hay que definir los criterios de auditoría y el alcance, ¿sí? Para llevar a cabo auditorías objetivas y de forma imparcial. Vamos a definir estos criterios y el alcance de la auditoría y también vamos a seleccionar auditores competentes. Es mandatorio que ustedes revisen, si quieren hacer evaluaciones de la conformidad a sistemas de gestión, trabajar con la norma 19.011. Y para esto vamos a definir criterios de alcance y vamos a seleccionar auditores competentes para llevar a cabo auditorías objetivas e imparciales. Y tenemos que asegurarnos que los resultados de auditoría se informan a la alta dirección, que los hallazgos pertinentes también se informan a los trabajadores pertinentes y los representantes pertinentes, y que tomamos acciones para abordar las no conformidades y también para la mejora continua que se puede identificar en el desempeño de ST producto de las auditorías. Debemos conservar información documentada para evidenciar que este programa de auditoría se ha implementado, evidencias normalmente el programa de auditoría, los planes de auditoría para cada auditoría, los informes de auditoría, el tema de los checklists, el tema asociado a la redacción de las no conformidades identificadas, y va a haber un procedimiento global que nos va a permitir administrar todo este proceso de la gestión de las auditorías. Leamos por favor el anexo, el punto 9.2. Y también aquí hay un pequeño video que nos habla de los principios básicos de la auditoría. Aquí podemos ver un ejemplo de un procedimiento para la gestión de las respectivas auditorías y aquí también más información referida a otro procedimiento de gestión de las auditorías. Sí, este curso obviamente no es para ser auditor de sistemas de gestión, sino para la gestión, para tú poder fungir como el responsable del programa de auditorías y llevar a cabo este proceso. Y finalmente, en lo que es el seguimiento medición, vamos a trabajar en lo que es la revisión por la dirección, que es una instancia estratégica, donde básicamente la alta dirección se va a enfocar a, cada cierto tiempo, a revisar el sistema de gestión para ver si este es conveniente, si es adecuado y es eficaz. ¿Y qué quiere decir si es conveniente? Conveniente quiere decir que básicamente, si el sistema de gestión se ajusta a las características del negocio de la empresa. Si es un sistema de gestión a medida, si es adecuado, ¿qué quiere decir? Que se implementa adecuadamente. ¿Qué quiere decir adecuado? Que cumple con los requisitos, tanto de 45.000 como los requisitos legales. Y si es eficaz, cuando hablamos de eficacia estamos hablando que el sistema de gestión alcance esos 3 resultados previstos que tanto hemos revisado y que hemos mencionado a lo largo del curso. Entonces, miren, la alta dirección, y nos da más claridad ahora la norma.
A intervalos planificados de revisar el sistema de gestión, la alta dirección en esta instancia estratégica debe revisar el sistema de gestión para ver primero si es conveniente, si es adecuado y si es eficaz. Para esto va a tener una serie de entradas. En esta reunión vamos a tener entradas de análisis, información, reportes asociados al primero, cuáles van a ser, el estado de las revisiones previas, los cambios en las cuestiones externas e internas que se tengan, en el tema referido a las necesidades y expectativas, a los requisitos legales y otros requisitos, a cambios que puedan existir en los riesgos y oportunidades tanto para SST como para el sistema de gestión, el grado en el que se cumplan la política y los objetivos del sistema, y también lo que es el tema referido a la información del desempeño del sistema ligado a los incidentes, las no conformidades, lo que es el seguimiento a las mediciones y los resultados de las mediciones, los resultados de las auditorías legales, los resultados del cumplimiento legal, los resultados principales de los procesos de consulta y participación, lo que significa la gestión de los riesgos y oportunidades, ver si los recursos son adecuados para mantener eficaz el sistema de gestión y también cualquier otra comunicación pertinente de las partes interesadas y también posibles oportunidades de mejora. Todo esto, miren, esta cantidad amplia de entradas deben ser trabajadas y tienen que ser un input para que acá la alta dirección analice toda esta información y evalúe si el sistema de gestión es conveniente, adecuado y eficaz. Y producto de ese análisis, obviamente, vamos a tener decisiones. La palabra clave de la revisión por la dirección son las decisiones. Y entonces deben definirse acciones relacionadas. Primero, una conclusión clara si el sistema es conveniente, es adecuado y si es eficaz, si alcanza los resultados previstos. Decisiones para identificar oportunidades de la mejora continua, pero esto hablamos de las decisiones grandes, las decisiones importantes o grandes de la mejora continua del sistema. Ver tal vez necesidades de cambios en el sistema de gestión y en los recursos, definir acciones cuando no se alcanzan los objetivos, ver posibles oportunidades para mejorar la integración del sistema de gestión con los otros procesos de negocio y cualquier otra implicación o cambios en la dirección estratégica. Ahora, producto de esta revisión por la dirección se tiene que generar información documentada, o sea, tiene que conservarse información documentada. Lo normal es un acta de la revisión por la dirección. Y la alta dirección debe comunicar las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a los trabajadores y sus representantes. Entonces, es un tema que, se potencia más, si bien ya estaba de alguna forma en OSAS. En el último párrafo, recuerdo, ahora es mandatorio que comuniquemos las principales salidas pertinentes que defina, no toda la revisión por la dirección, sino las cosas que defina la alta dirección se comuniquen a los trabajadores y sus representantes. Debemos, por favor, revisar el anexo 9.2 para complementar la lectura del requisito y tienen que ver un procedimiento de revisión por la dirección que se ha dejado en la plataforma y que va a estar muy ligado al ejercicio que se está planteando. ¿Cuál es la tarea? Básicamente, primero, revisar los requisitos de la norma, revisar este procedimiento y definir qué cosas deberíamos complementar este procedimiento para que cumpla con 45.001, ¿verdad? Principalmente con las entradas y con las salidas que nos pide la organización. Y hay un pequeño video que nos describe que es un proceso de revisión por la dirección para aquellos que puedan o que se están introduciendo a lo que es sistemas de gestión, entender un poquito más de qué se trata este proceso de revisión por la dirección. Y bien, entramos ya en la última etapa referida a lo que es la mejora básica del sistema. Vamos a enfocarla desde 3 pilares. Primero, a partir de lo que son las oportunidades de mejora, luego lo que es la gestión de acciones correctivas y la gestión de los incidentes, y tercero, lo que es ya el espíritu en sí de la mejora continua, para que el sistema de gestión sea cada vez más conveniente, adecuado y eficaz. Entonces, este primer requisito que nos habla de las generalidades, es muy corto, pero al mismo tiempo muy global y filosófico. Nos habla que primero debemos determinar las oportunidades de mejora. Y este es el tercer tipo de oportunidades que hay en 45.000. Habíamos visto las oportunidades SST, las otras oportunidades, y ahora aquí hablamos de las oportunidades de mejora, pero que van a estar sustentadas principalmente con las salidas que tengamos del capítulo 9. Y además tenemos que implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos. O sea, haz todo lo posible para alcanzar los resultados previstos de un sistema y además trabaja en oportunidades de mejora que hubieses identificado según tu seguimiento, medición, análisis y evaluación, según tus resultados de tus auditorías internas y según tus procesos de revisión por la dirección. Y luego entramos en lo que es el requisito
10.2, donde nos habla de los incidentes y no conformidades, y donde nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, primero, para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Obviamente esto va a incluir la información, la investigación y la toma de decisiones en este proceso, y cuando hablamos de un proceso estamos hablando que tiene que haber un PHDA para la gestión de las no conformidades y de los incidentes. Y entonces, cuando ocurre un incidente, debemos primero reaccionar de manera oportuna para la toma de acciones, el control y la corrección y hacer frente a las consecuencias, abordar inmediatamente las consecuencias. Y tenemos que evaluar la necesidad de acciones correctivas, ver si se requieren acciones correctivas. Obviamente esta decisión, como nos pide, con participación de los trabajadores e implicación de las partes interesadas pertinentes. Definir si vamos a requerir acciones correctivas o solo acciones inmediatas. Para evitar su repetición, vamos a hacer acciones ligadas a lo que es la investigación de incidentes. Ya saben lo que es la investigación de incidentes para analizar cuáles fueron las causas y evitar lo que es su repetición. Y también para revisar las no conformidades y analizar las causas, determinar las causas. Las causas, sabemos que una acción correctiva es aquella que se enfoca a eliminar las causas de una no conformidad y ver de forma preventiva si ocurrieron otros incidentes similares o potenciales donde podríamos trabajar y evitar que ocurran los desvíos antes de que esto se materialice. Y es una campanilla para todos, ¿verdad? Un llamado a revisar la hiper cuando ocurre una no conformidad o un incidente. Revisar la hiper obviamente en los puntos y partes específicas que corresponda o aplique. Además, en este proceso, cuando ocurra un incidente, debemos determinar e implementar las acciones correctivas que surgen, y cuando definamos las acciones correctivas, en el caso asociado a incidentes o peligros, tenemos que aplicar la jerarquía de los controles y también enfocarnos y trabajar mediante la gestión del cambio. Antes de tomar cualquier acción hay que evaluar los riesgos de SST asociados a los nuevos peligros, es decir, esto va a ser parte de la gestión del cambio. Si tú planteas, no sé, un cambio de un nuevo equipo producto de un incidente, analiza antes de implementar cuáles son los riesgos SST asociados, y esto lo vas a ligar mediante la gestión del cambio. Y a todas las acciones que planteemos, las acciones correctivas que planteemos, tenemos que evaluar la eficacia, es decir, hay que evaluar si estas acciones, primero, si se ejecutaron según lo planificado y se alcanzaron los resultados planificados. Eso es eficacia, ver si se hizo lo que se planificó y si lo que hiciste realmente me permitió alcanzar esos resultados que planificamos. Y también ver si es necesario hacer cambios al sistema de gestión. Para esto, producto de todo esto, tenemos que conservar información documentada. Van a haber registros de la generación y la evidencia de la gestión de los incidentes y de las no conformidades. Y tenemos que comunicar esta información documentada a los representantes de los trabajadores y sus partes interesadas pertinentes. Entonces, es un poco también involucrar y comunicar qué se está haciendo a los trabajadores. Es importante que lean en el anexo el apartado 10.2. Y bueno, aquí tienen un libro interesante, les digo, para lo que es investigación de incidentes. Se plantean varias metodologías. Y aquí un poquito lo que nos explica el tema referido a las acciones correctivas. Y finalmente, en el tema asociado a la mejora continua, donde la mejora continua es la actividad recurrente para mejorar el desempeño. Esa es la clave, ¿no? Son actividades continuas. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de la mejora continua? Mejorar el desempeño. Vamos a ver que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión de SST. Es decir, que debemos trabajar permanentemente para mejorar estos tres elementos, que sea más conveniente, que sea adecuado, que sea eficaz. Y va a trabajar esto en el sistema de gestión principalmente para lo que es la mejora del desempeño SST, es decir, la reducción de las lesiones y deterioro a la salud y la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. También vamos a hacer esto para promover una cultura que la cultura de la organización básicamente apoye al sistema de gestión SST, es decir, que el uso del sistema de gestión SST sea parte del día a día de la cultura de la organización. También vamos a trabajar en la mejora continua para promover la participación de los trabajadores, es decir, que los trabajadores se involucren y sean parte del sistema de gestión, tanto en la implementación, en la mejora continua del sistema. Es importante que también podamos comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua, a los trabajadores y cuando existan de sus representantes. Y para demostrar que estamos haciendo mejora continua, debemos mantener y conservar información
documentada. Obviamente no vamos a crear un registro de mejora continua, ¿sí? Sino que vamos a ligar que toda la información documentada, nuestras acciones para abordar los riesgos y oportunidades, las acciones asociadas a lo que es las oportunidades SST, las acciones que deriven de las acciones correctivas o de lo que significa todo el quehacer de la acción preventiva en materia de salud y seguridad, nos van a permitir demostrar que estamos haciendo la mejora continua del sistema de gestión de SST. Es decir, como podemos ver, a partir de todo el accionar de nuestro sistema tenemos que demostrar, toda la información documentada que se genera tenemos que canalizarla para demostrar que estamos haciendo mejora continua del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Muy bien, hemos ya básicamente concluido con el alcance de esta explicación. Cualquier consulta, cualquier duda, estamos para atenderla en el grupo WhatsApp y también para poder ampliar, si existen más consultas, en las videoconferencias que están programadas según la información oficial descrita en la plataforma. Agradecerles por su participación y vamos a estar en un próximo contacto. Muchas gracias y hasta luego.